Muy bien, buenas tardes chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, profesor, sí le escucho. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Aquí estamos conectándonos para la clase del día de hoy, ¿sí? Hoy día nos toca física y bueno, vamos a estar viendo un tema bastante interesante que va a dar pie a los siguientes temas que ya van a venir el próximo bimestre, ¿no? Este es el último tema ya con el cual vamos a concluir este segundo bimestre, ¿no? Las semanas que vienen ya vamos a estar haciendo repaso de los temas que hemos visto. Así que atentos, ¿ya? Atentos, atentas al tema de hoy. A ver, vamos a tomar asistencia. Ahí está. Muy bien. Están los tres. Excelente, excelente. Muy bien. Vamos a iniciar entonces. ¿Sí? Hoy día nos toca fuerzas y leyes de Newton. Es el tema que nos toca hoy día, que es un poquito de teoría también, ¿sí? Pero nada complicado, ¿ya? Así que atentos a la clase. Muy bien, vamos a iniciar entonces viendo el primer concepto que es fuerza. ¿Qué es la fuerza? ¿Cómo podemos entender este concepto de fuerza? Bueno, podemos explicar la fuerza como una cantidad vectorial que va a medir el grado de interacción entre dos cuerpos, ¿ya? En el universo, el espacio que estemos trabajando. Esta interacción puede ser o bien por contacto o bien a distancia, ¿sí? Así se define la fuerza, entonces es como que eh, una especie de, digamos, relación, ¿no? Relación o contacto entre dos cuerpos, ¿sí? O dos partículas, ¿no? Muy bien, entonces tenemos ahí dos tipos de interacción. La primera interacción por contacto, por ejemplo, cuando empujamos cosas, ¿no? O tocamos cosas, ¿no? O trasladamos o movemos cosas, ahí estamos utilizando este tipo de interacción. Estamos ejerciendo entonces fuerza sobre algún objeto, ¿no? Entonces ahí es una interacción directa por el contacto que hay, ¿no? Entre nosotros y el cuerpo que queremos mover. Luego tenemos el otro tipo de interacción que es interacción a distancia. La interacción a distancia ya se da mediante, bueno, utilizando como que los canales de la naturaleza, ¿no? En la naturaleza presenciamos canales como por ejemplo las ondas electromagnéticas, ¿no? Toda la Tierra, todo el planeta Tierra es como un imán gigante. Entonces, cuando en este planeta Tierra nosotros aplicamos ciertos componentes electromagnéticos, como los imanes, por ejemplo, nos valemos del campo electromagnético ya existente en la Tierra. O sea, en la Tierra ya existe un campo electromagnético y lo único que hacemos nosotros es utilizar esos canales que ya existen para lograr esa interacción, como por ejemplo la que hay entre imanes y metales, ¿no? Sabemos que el imán ejerce una fuerza de atracción, ¿no? Atracción hacia las partículas del metal. Entonces, esto se hace mediante los canales electromagnéticos que ya existen en el planeta. Entonces, entre los principales tipos de fuerzas que vamos a encontrar, tenemos dos. Las fuerzas fundamentales y las fuerzas mecánicas, usuales, ¿no? Cotidianas. Dentro de las fuerzas fundamentales, observamos cuatro fuerzas que son las más importantes del universo. Las fuerzas gravitacionales, las fuerzas gravitatorias o la gravedad que posee cada uno de los cuerpos que existen en el universo. Nosotros también poseemos una propia gravedad, solamente que comparando, ¿no? Nuestro tamaño al tamaño del planeta Tierra, obviamente el planeta Tierra es mucho mayor, ¿no? La gravedad está en función a la masa, entonces cuanto más masa, más gravedad. Esto ya lo vamos a ver luego, no se preocupen, cuando veamos el tema de estática, ¿no? Pero podemos entenderlo así, ¿ya? Luego tenemos las fuerzas electromagnéticas, luego vamos a ver más detalles de esto, la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Dentro de las fuerzas mecánicas usuales tenemos la fuerza de gravedad o peso, ya propia de cada uno de los objetos. Luego tenemos fuerza de tensión, fuerza normal o de reacción. ¿Ya? Vamos a detallar cada una. Vamos a hablar un poquito de la gravitatoria, pero ahora lo vamos a ver más claramente. Ahí está, la fuerza gravitacional. Entonces es la fuerza de atracción entre dos cuerpos debido a sus masas. Como ya dijimos, de acuerdo a la masa se va a dar la atracción. Por ejemplo, nosotros estamos siendo atraídos hacia el centro de la Tierra, ¿no? ¿Por qué? Porque la Tierra obviamente tiene mucha más masa que nosotros. Entonces la Tierra nos atrae a su centro
Y como consecuencia nosotros no podemos escapar de eso, porque la Tierra es inmensa comparada a nuestro tamaño, ¿no? Nosotros somos un granito de arena, ¿no? Frente a todo el planeta Tierra. Entonces, obviamente la Tierra nos atrae y por eso nosotros no podemos salirnos de la Tierra, ¿no? Si saltamos, por ejemplo, no podemos escapar de la gravedad de la Tierra, ¿no? Regresamos otra vez, caemos hacia el centro de la Tierra, ¿no? Si nosotros estamos aquí, a ver, nos dibujamos, ¿no? Por ejemplo, ahí. Por más que fuéramos muy grandes, la Tierra sigue siendo grande, sigue siendo inmensa y nos atrae hacia su centro, ¿no? Entonces nosotros no podemos escapar de eso. Entonces, comparando ahora la Tierra con respecto al Sol, nosotros estamos siendo atraídos hacia el centro de la Tierra y no podemos escapar. Pero la Tierra misma se encuentra atraída ¿hacia quién? Hacia el Sol. El Sol tiene una masa más o menos 1.000.000 de veces más grande que la Tierra. O sea, esto de aquí es una foto referencial, ¿no? En realidad el Sol es muchísimo más grande, ¿no? Que lo que vemos aquí en la figura, ¿no? Esta escala no es exacta. Pero para darnos una idea, el Sol atrae a la Tierra, ¿ya? Sin embargo, la Tierra posee una velocidad, ¿no? La Tierra posee una velocidad de rotación, como sabemos nosotros, la Tierra está en movimiento alrededor del Sol, o sea, así, 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 y sigue su movimiento, ¿no? Y está la Tierra a tan grande velocidad, girando alrededor del Sol, que no llega hacia el centro del Sol, ¿no? O sea, si la Tierra fuera un poquito más lento, probablemente en algún momento el Sol se comería a la Tierra. Pero como la Tierra ya tiene una velocidad, ¿no? La Tierra ya va con cierta velocidad, una velocidad, ¿no? Lineal. Entonces, la velocidad rápida, rapidísima a la que va la Tierra, sumada a la atracción del Sol, produce el giro traslacional de la Tierra, ¿no? Produce toda la órbita de la Tierra, que es una especie de elipse alrededor del Sol. Por eso es que la Tierra mantiene su trayectoria, ¿no? No se sale de ella. La Tierra no se sale por acá, no, ni se va fuera del universo, sino que mantiene esa línea porque tiene una velocidad y además tiene una fuerza gravitatoria que es la que le atrae al Sol. Entonces ahí observamos una de las fuerzas fundamentales. Esto se da en todos los cuerpos. En todos los cuerpos que poseen masa tienen una gravedad, ¿ya? Muy bien, luego tenemos la fuerza electromagnética. La fuerza electromagnética es la de los imanes, podríamos decir, ¿no? Similar a la de los imanes, y que también se vale de la electricidad, ¿no? Estas fuerzas se dan debido a las cargas eléctricas en reposo o movimiento. Como dijimos, la Tierra entera es un imán. Entonces, en la Tierra entera existe, más o menos si lo queremos dibujar, un campo, aparte de un campo gravitatorio, existe un campo electromagnético, fíjense. Algo así, más o menos, ¿no? Cuando ustedes investiguen, pueden buscar en internet campo electromagnético de la Tierra. Van a ver más o menos que su dibujo es algo así, ¿no? Todas estas ondas son las ondas electromagnéticas que están presentes en el planeta Tierra. Entonces, cuando existen ciertos fenómenos, como por ejemplo, ¿no? Las tormentas, estas tormentas eléctricas emiten reacciones de partículas, ¿no? Eléctricas, y estas se transmiten mediante estas ondas electromagnéticas de la Tierra hacia la atmósfera, ¿no? Por eso es que se visualizan de esa manera. Todas estas de acá son fuerzas electromagnéticas porque tienen tanto electricidad como magnetismo y se presentan de esa forma, ¿no? Tenemos también mediante los imanes, otro ejemplo de estas, mediante las antenas, por ejemplo, o las ondas de radio, ¿no? O las ondas de internet, Wi-Fi, por ejemplo, todas estas entran en la categoría electromagnética, todos estos tipos de interacciones, ¿no? Claro, nosotros, por ejemplo, cuando enviamos un mensaje a otra persona, estamos valiéndonos de esos canales, estamos valiéndonos de las fuerzas electromagnéticas para comunicarnos, ¿no? Entonces, estamos interactuando con ese tipo de ondas. Luego tenemos la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte. Estas son fuerzas, digamos, no tan visibles a simple vista como las otras dos, pero sí son fundamentales. La fuerza nuclear débil, por ejemplo, es la que es responsable de fenómenos naturales que tienen que ver con la radiación, como la desintegración de la naturaleza radiactiva. Es la fuerza, digamos, que permite a los cuerpos emitir radiación, ¿no? Y la radiación es una propiedad que permite
a la materia transformarse, ¿no? A los elementos químicos adquirir propiedades necesarias para nuestro universo, ¿no? Entonces, la fuerza nuclear débil interviene en este proceso, en el proceso de las reacciones nucleares. Luego tenemos a la fuerza nuclear fuerte. Esta es una mucho más conocida, digamos, porque es la que permite mantener unidos a los protones y neutrones en el núcleo atómico, ¿no? Ustedes probablemente en su curso de química ya han visto la composición del átomo y han visto que en el átomo hay partículas subatómicas, ¿no? Protones, neutrones en el núcleo, y en la parte de afuera, ¿no? Están los electrones rotando. Muy bien. Sabemos nosotros que las cargas opuestas se atraen, pero las cargas iguales se repelen. Entonces, ¿por qué los protones, si tienen carga positiva y positiva, ¿por qué siguen juntos, ¿no? Si tienen cargas iguales, deberían repelerse. Es aquí donde entra la fuerza nuclear fuerte y esa es la que mantiene unidos a estos protones. Por eso es que los átomos no se desintegran, ¿no? Así es. Y cuando se han hecho experimentos con este tipo de fuerza para ver su magnitud, se ha llegado a, por ejemplo, producir las bombas atómicas. Las bombas atómicas son producidas precisamente cuando se libera esta fuerza nuclear fuerte, ¿no? O sea, al dividir un átomo, al separar las partículas que están contenidas, se libera esa gran cantidad de energía que es producida por la fuerza nuclear fuerte, ¿no? Entonces, atentos a todos esos conceptos, que son conceptos que vamos a estar revisando. Muy bien. Vamos a avanzar entonces para ver ahora las fuerzas mecánicas usuales, ¿ya? Esta parte es un poco teórica, como he dicho, pero ya vamos a llegar a la práctica, no se preocupen. Dentro de las fuerzas mecánicas usuales ya tenemos otras más cotidianas, ¿no? Que observamos en nuestra vida diaria. Tenemos, por ejemplo, la fuerza gravitatoria de cada objeto, ¿no? O también se le llama el peso. Ojo, hay una diferencia entre peso y masa. Cuando nosotros decimos, ¿no? Por ejemplo, yo peso 60 kilos. Esos 60 kilos en realidad no son nuestro peso propiamente dicho, son nuestra masa. ¿Cómo calculamos el peso entonces? El peso lo vamos a calcular con esta formulita de aquí a la derecha, ¿no? El peso se representa por W, ¿no? W. Mi peso va a ser igual a masa por gravedad. Es decir, tengo que multiplicar mi masa por la gravedad de la Tierra. Mi masa en kilos, por ejemplo, si yo peso, dijimos 60 kilos, ¿no? Entonces voy a multiplicar acá 60 por la gravedad de la Tierra. La gravedad de la Tierra hemos dicho que es 10, ¿no? Redondeando su valor, es 10. Entonces multiplico 60 por 10 y eso me daría, por ejemplo, aquí 600 newton, ¿no? En este caso, 600 newton. Ese sería el valor de mi peso. Este sería el peso, ¿ya? 60 es mi masa. Hay una diferencia. Luego tenemos la fuerza de tensión. La fuerza de tensión, ¿ya? Va a ser de tipo electromagnético. Esta es la fuerza donde encontramos en cuerdas, cables, hilos, que es una resistencia al estiramiento, ¿ya? Entonces, si por un lado la fuerza de gravedad o peso es la fuerza que nos jala hacia el centro de la Tierra, o sea, que nos permite estar sujetos, ¿ya? Y que está presente en todos los cuerpos. Por otro lado, tenemos que la fuerza de tensión, o sea, esta de aquí, va a ser la fuerza que va a impedir que la gravedad, digamos, desintegre a los cuerpos tales como los que se mencionaron, cuerdas, cables, hilos, ¿no? O sea, ¿por qué esta cuerda no se rompe? Si aquí yo tengo un peso que lo está jalando hacia el centro de la Tierra, ¿no? Debería romperse para que este cuerpo caiga, ¿no? Bueno, esta tensión impide que esta cuerda se rompa porque al interior de esa cuerda existe, como ven aquí, todas estas flechitas son las fuerzas de tensión que impiden que se rompa la cuerda, ¿no? Cuando una fuerza supera a la tensión, es ahí donde se rompe, ¿no? Pero mientras no supere a esa fuerza de tensión, la fuerza de tensión mantiene a la cuerda unida, ¿no? Y no se rompe, ¿ya? Luego tenemos la fuerza normal o de reacción. Esta fuerza normal también es de tipo electromagnética. Se dice electromagnética porque se produce como que en el contacto, digamos, microscópico de los elementos, ¿ya? Todos ustedes saben que nosotros estamos hechos de átomos, ¿no?
entre esos átomos existe precisamente una interacción electromagnética. No lo vemos a simple vista, pero existe, ¿no? Por eso se le llama así, de naturaleza electromagnética. Entonces, ¿cuándo se produce la fuerza normal? La fuerza normal se produce cuando un cuerpo está haciendo contacto con otro, ¿no? Por ejemplo, aquí esta piedra está haciendo contacto con este muro, entonces su peso jala hacia abajo, ¿no? Aquí se confundieron, aquí es el peso. Este es el peso, la fuerza que jala hacia el objeto hacia abajo. Entonces, la fuerza normal o la fuerza de reacción, también se le llama, va a ser la fuerza que está en contra, digamos, ¿no? Y de forma perpendicular al contacto que existe, ¿no? Perpendicular quiere decir que entre la fuerza y la superficie va a formarse 90 grados, ¿no? O sea, entre estos dos existe ahí están los 90 grados, ¿no? 90 grados. Ahí está. Ese es el ángulo que se forma, ¿ya? Muy bien, estas son las más usadas, entonces ya las vamos a ir conociendo más a detalle poco a poco, pero ahora queremos pasar a las leyes de Newton. A ver, para resumir un poco esto, ya ustedes después pueden leer con tranquilidad. Las leyes de Newton son tres: ley de la inercia, ley de la fuerza y ley de la acción o reacción, ¿ya? Vamos a explicar rapidito cada una entonces para pasar ya a los ejercicios. Primera ley, ley de la inercia. Esta ley me va a establecer que todo cuerpo continúa en estado de reposo o de movimiento a una velocidad constante, a no ser que sobre el cuerpo no actúe una fuerza resultante exterior, ¿ya? O sea, en síntesis, la primera ley de Newton o ley de la inercia me dice que en un cuerpo va a existir un estado de conservación del movimiento. El movimiento se conserva. Si tú has estado en movimiento, por ejemplo, un skater, ¿no? Un skater, estos chicos que manejan skateboard, ¿no? Imaginemos que un skater está avanzando en su patineta, ¿no? En su skate. Y él tiene una velocidad. Tanto él como su patineta, los dos tienen una velocidad. Pero ¿qué pasa si la patineta se choca contra un muro? La patineta se detiene porque actuó una fuerza que la detuvo. Pero ¿qué pasa con el skater? Como no hay nada que lo haya detenido, él va a salir volando por los aires, ¿no? Porque va a mantener su velocidad, la velocidad que él tenía. ¿Ya? Eso me dice la inercia, en otras palabras, que el movimiento se conserva, ¿ya? Se mantiene. Si él estaba moviéndose, hasta que la gravedad o hasta que el piso o algo lo detenga, él va a seguir volando por los aires, ¿no? Ya sabemos que la gravedad luego hace su trabajo y hace que él caiga, pues, ¿no? De lo que ha salido volando, al final se cae el piso. Porque es una fuerza que lo atrae hacia el piso. Entonces, eso va a suceder. Eso es la inercia. Por otro lado, si él ha estado detenido, si nada ni nadie lo ha empujado y él ha estado quieto, va a seguir así hasta que alguien o algo lo empuje, ¿no? Usualmente ellos se impulsan con su pie, ¿no? Con su pie empiezan a patinar. Entonces, ellos mismos se impulsan. Pero mientras no haga eso, se va a quedar parado. Su velocidad aquí va a estar en reposo o va a ser cero, ¿no? Entonces, eso nos dice la inercia. Un cuerpo mantiene su estado de movimiento hasta que otra fuerza le provoque cambiar, ¿no? Le obligue a cambiar ese estado. Luego tenemos la segunda ley o la ley de la fuerza o de la aceleración también. Nos dice que toda fuerza no resultante produce una aceleración. Aquí está la relación entre fuerza y aceleración, que será del mismo sentido, de la misma dirección, y será proporcional a la fuerza, directamente proporcional a la fuerza, pero inversamente proporcional a la masa. Para resumirlo, es esta formulita de aquí. La aceleración va a ser la división entre fuerza y masa. Fuerza entre masa, aceleración, ¿sí? Y esa va a ser la fórmula, ¿no? Otra forma de expresarlo es así, ¿no? Fuerza o fuerza resultante es igual a masa por aceleración, ¿no? El famoso FUMA, ¿no? F es igual a M por A, ¿no? FUMA. Como si acá en vez de poner la U, pusiéramos el igual, ¿no? Ahí está, FUMA. Fuerza es igual a masa por aceleración. Esa es la fórmula que tenemos que recordar. ¿Sí? Muy bien. Finalmente tenemos la tercera ley que me dice ley de acción y reacción. Esta ley me dice siempre que un cuerpo ejerza una fuerza de acción sobre otro, el segundo va a ejercer una fuerza de reacción opuesta e igual al primero. Por ejemplo, si tenemos aquí nosotros el caso de que queremos empujar nuestra pared. A ver, ustedes empujen su pared. ¿La podrán derrumbar? Les pregunto. ¿Podrán derrumbar su pared si ustedes empujan? Obviamente que no, ¿no? Ninguno lo podrá hacer. Pero la pregunta es ¿por qué? Si estamos nosotros ejerciendo una fuerza, estamos obligando
al cuerpo a cambiar. Entonces ahí podemos tener teorías, ¿no? Bueno, la pared resiste, la mayoría dice. Ah, ya, de ahí viene la palabra resistencia o reacción. Quiere decir que cuando ustedes empujan, la pared reacciona, ¿no? Ustedes accionan eso, la pared reacciona. Entonces, ejerce una resistencia por la estructura, la composición que tiene, por su propio peso también. Entonces, esa fuerza cancela a la otra, ¿no? O sea, esta acción se cancela con esta reacción. Es como si una fuera positiva y la otra fuera negativa, ¿no? Positivo y negativo se cancelan. Y al final me va a quedar cero, ¿no? Todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo en equilibrio van a ser cero, ¿no? O sea, si ustedes no logran mover la pared, quiere decir que se mantiene el equilibrio. Para mantener el equilibrio, tiene que existir esa resta, ¿no? Uno positivo y otro negativo, ¿ya? Entonces, eso me dice la fuerza, o la tercera ley de Newton, la ley de acción y reacción. También se le conoce como el karma, ¿no? Todo lo que uno hace tiene su consecuencia, ¿no? Si te has portado bien, te va a ir bien. Si te has portado mal, te va a ir mal, ¿no? Todo regresa a ti. Muy bien. Entonces ahí tenemos las tres leyes. En base a todos estos conceptos, vamos a ver ahora sí algunos ejercicios. Ya ahora se va a pedir su participación, así que atentas, atentas. Ah, ya, como detalle final para poder resolver este tipo de ejercicios que incluyen fuerzas, vamos a utilizar los diagramas de cuerpo libre, o DCL, ¿ya? Que son básicamente dibujitos así, ¿no? Por ejemplo, si tengo un cuerpo y tiene todas estas fuerzas, los pongo como flechitas, ¿no? Fuerza por acá, fuerza por acá, fuerza por acá. Eso vamos a ver ya en los ejercicios. Pero esos son los famosos DCL, o diagramas de cuerpo libre, ¿ya? Muy bien, vamos a pasar entonces ahora sí. A ver, ejercicio 1 y 2. Vamos a pedir la participación aquí de... A ver. Carlita, ¿estás ahí, Carlita? Hola, profe. ¿Qué tal, Carlita? ¿Cómo estás? A ver, Carlita, ayúdanos con la pregunta 1. Las fuerzas presentes en cuerdas o cables se conocen como... Facilita. Fuerza de tensión. Claro, exacto, ¿no? Fuerzas de tensión o tensiones también, ¿no? Tensiones también se le llama. Muy bien. Fuerzas de tensión, ya está. La número 2. Esta sí es un poquito más compleja. A ver, pero paso menos podemos acercarnos, ¿no? Me dice, las fuerzas de formación de sólidos o líquidos reciben el nombre de... A ver, ¿quién se anima a hacer la número 2? La formación de sólidos y líquidos. Claro, me está dando ahí las fuerzas responsables de la formación de sólidos o líquidos, o sea, que tienen que ver con, digamos, la consistencia, podríamos decir un poco la consistencia química, ¿no? De los compuestos. O sea, ¿qué es lo que permite a un compuesto ser o bien un sólido o ser un líquido? ¿No? Lo que permite mantener unidos a sus átomos o separados o cambiar. Está como que un poquito más compleja, ¿no? Cargas eléctricas en reposo. Claro, si ustedes recuerdan un poquito de química, en química se menciona ahí que un elemento químico cambia según las interacciones que hay entre sus átomos, ¿no? Y en sus átomos están los protones, los neutrones y los electrones. Los electrones son los encargados de formar, por ejemplo, los enlaces químicos, ¿no? No sé si han llegado al tema de enlace químico o si lo han visto años pasados. Los enlaces químicos se producen por electrones. Esos son los que permiten hacer la consistencia de los elementos, ¿no? Porque los enlaces son como conexiones que se forman. ¿Quiénes hacen esas conexiones? Los electrones. ¿Y los electrones qué fuerza utilizan? Como su mismo nombre lo dice, fuerza empieza con electrón, ¿no? Electromagnéticas.
¿ya? Fuerzas electromagnéticas. Está un poquito más complejo, pero relacionándolo con un poquito el curso de química, ya podemos deducir, ¿no? Sacar esa deducción, ¿sí? Entonces acá será fuerzas electromagnéticas. Porque, como les digo, las interacciones se producen entre electrones. A ver, vamos a ver la 3. A ver, ¿quién me puede ayudar en la 3? Calcula el módulo del peso para un cuerpo de masa 20 kilogramos, si dicho cuerpo se encuentra sobre el piso. Acá sí había una formulita. A ver, ¿quién se acuerda de la formulita? La web era masa igual a peso por grado, por la G, Gravedad. por gravedad. Claro, muy bien, chicas. Así es. Peso va a ser igual entonces a masa por gravedad. Entonces, tenemos acá que el peso Ya, tendrá que 20 ser igual. 20 por 10. Claro, 20 por 10. Ya está. ¿Ya? Entonces no se olviden que la masa es lo que se mide en kilogramos. Esto es la masa. Y luego hay Y que sale multiplicar por la 200. gravedad, que es 10. Entonces será 200. ¿En qué se mide? ¿Qué unidades? Metros sobre segundos al cuadrado. No. Newton. Newton, Ay, no exacto. sé. ¿Ya? El peso se mide en Newton. ¿Ya? Es cuestión de que se vayan familiarizando poco a poco, ¿no? Cuando veamos estática, ahí vamos a usar más los Newton, no se preocupen. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos ya las primeras 3 preguntas que han estado no tan complicadas. Vamos a ver ahora las demás, ¿no? Y en la respuesta también. Explicación. Vamos a ver ahora otras más. 4 y 5, a ver. En la 4 ya tenemos que aplicar una de las leyes de Newton, ¿no? La ley de la fuerza o aceleración. Me dice, al bloque de 4 kilogramos, acá tenemos la masa, se le aplica una fuerza de módulo 20 newtons. Acá tenemos la fuerza. 20 newtons, tal como se muestra. Calcula el módulo de la aceleración, o sea, acaba de existir una aceleración que experimenta el bloque. Entonces, teníamos la segunda ley de Newton. A ver, no sé si se acuerdan cuál es la segunda. Aceleración igual a fuerza sobre masa. Claro, ley de Newton. Según la segunda ley de Newton, podemos definir a la aceleración como la división entre fuerza, ojo, fuerza resultante, entre masa. Así es, ¿no? O como dijimos también, fuerza es igual a masa por aceleración, es lo mismo. Muy bien, entonces, ¿cuál será la fuerza Sería resultante? 20. igual a 20 entre Claro. 4 igual Entre 4. es igual a 5 4 y menos sale 5 metros sobre segundos al cuadrado. Exacto. En este caso sí, ¿no? Está así de sencillo. Porque solamente actúa una fuerza, ¿no? La única fuerza que actúa es esta. El problema está cuando hay más de una, ¿no? Ahorita vamos a verlo en el siguiente caso. En este caso está bastante sencillo y sale 5. Vamos a ver el 5. Aquí, si ustedes se dan cuenta, hay dos fuerzas. Una por acá y otra por acá. Ajá, entonces existe ahí una diferencia de fuerzas, ¿no? Pero igual, también vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Por acá, La segunda misma fórmula. ley de Newton, así es. Solo que la vamos a poner de la otra manera ahora, ¿no? Si pasamos a multiplicar el m al otro lado, me va a quedar así, ¿no? Fuerza resultante es igual a m por A. Igual a masa masa por por aceleración. Por aceleración. aceleración. Exacto. Entonces ahora tengo que pensar cuál será la fuerza resultante. 20 menos 20 F. menos F. Claro, 20 como menos me la doy cuenta fuerza. están en direcciones opuestas, entonces este va a ser, como va hacia la derecha, positivo, como va hacia la Y izquierda, otro negativo. negativo. Entonces acá tiene que ser F, ¿no? Más F menos 20, la fuerza resultante, todo esto va a ser la fuerza resultante, igual a masa 3 3 3 por por la 4. aceleración por 4. 4. Exacto. Entonces finalmente tendremos F 20 menos menos 20. F 20 igual a, a igual 12 12. más a 20. 12. Claro, en este caso me da 12, ¿no? Ajá. Así es. Me da Y 12. Ya está. de 32 F es igual a newtons. 32. Claro, en este caso ahora tenemos aquí que el 20 pasa a sumar.
Entonces este va 32. Ahí está, ¿no? Ah, ya. Espérense. Aquí nos estamos confundiendo en algo. Un ratito. Aquí hay un detalle. La aceleración también es un vector. Quiere decir que la aceleración también tenemos que considerarle un signo, porque si nos damos cuenta, la aceleración va hacia la izquierda. Entonces aquí vamos a considerar el signo negativo también, ¿ya? Para la aceleración, se nos estaba escapando ese detalle. ¿Ya? Entonces aquí la aceleración es negativa, va a ser menos 4. Entonces aquí la multiplicación es menos 12, y aquí menos 12 más 20 me va a dar una resta. Ya, ahorita vamos a explicar por qué sale así. A ver. Si restamos, me va a salir fuerza igual a 20 menos 2. 8. 8. ¿Por qué debe ser así y por qué no de la otra forma? A ver, vamos a 8. pensar con lógica. Sería menos por más. Vamos a pensar con lógica. Fíjense en el gráfico. Si esta fuerza fuera mayor, o sea, si fuera más que 20, ¿hacia dónde iría el objeto? ¿Hacia la derecha o hacia la izquierda? Si esta fuerza fuera mayor. Si esta fuerza fuera mayor, no, iría más bien hacia ese lado, ¿sí? Si esta fuera mayor que 20. Claro. Pero, si nos damos cuenta, el objeto va hacia la izquierda. Si va hacia la izquierda, quiere decir que la fuerza de acá, o sea, el 20, es mayor que la fuerza de la derecha, ¿no? Entonces, eso cuadra con el cálculo que hemos hecho, ¿no? Como le hemos puesto el signo negativo a la aceleración, ahora sí la fuerza nos salió 8 newton. Y está bien, porque al ser 8 newton, esta fuerza gana, pues, ¿no? El 20 gana y por eso el objeto va hacia la izquierda. Claro, si esta fuerza fuera más de 20, o sea, si fuera 30 o 32, como aparentemente salía, debería ir el objeto hacia la derecha, pues, ¿no? Y no tendría lógica decir que el objeto va hacia la izquierda, porque la fuerza es mayor. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado ahí. La aceleración también se le coloca su signo, para que no tengamos esos errores, ¿ya? Creo que ahí en la solución también hay que corregir ahí el resultado. Sale 8 newton. ¿Ya? Muy bien, vamos a continuar entonces con los últimos. Ya está. A ver, los últimos ejemplitos sí son un poco más sencillos. Aquí solamente me piden realizar el DCL. DCL es precisamente diagrama de cuerpo libre. Quiere decir que tengo que dibujar las fuerzas, todas las fuerzas que intervienen. A ver, en el 6, ¿qué fuerza intervendrá aquí en el objeto M? La masa por la gravedad. Claro, sabemos que como existe la gravedad, entonces esta fuerza se llama, ¿cómo se llama? Peso. Se llama, exacto, el peso. W o peso, que es masa por gravedad. No sabemos cuánto es, pero está ahí. Interviene como fuerza. Pero, ¿por qué el objeto no cae? ¿Qué otra fuerza interviene en el objeto? Tensión. Recuerda que le está que la agarra. Exacto. Esta de aquí, la tensión de la cuerda. Así es, ¿no? Esta cuerda está sujeta en la parte de arriba y tiene una tensión. La tensión se representa así, ¿no? Es como que una línea curveada que representa ahí la resistencia al estiramiento o al corte, ¿no? De la soga. Si el peso fuera muy pesado, si fuera más pesado incluso que la tensión, la cuerda se rompería, ¿no? Pero si el peso no es tanto, no es tan pesado, entonces la tensión mantiene al objeto ahí, en equilibrio, ¿no? Mantiene al objeto estático, sin moverse, ¿sí? Entonces, esas dos fuerzas, la tensión por un lado y el peso, ¿no? El peso por la gravedad por el otro lado. Entonces tenemos ahí dos fuerzas que intervienen, ¿sí? Esas son las dos fuerzas del objeto. Ese sería entonces su diagrama, ¿no? Diagrama de cuerpo libre. Algunos lo dibujan separado también, ¿no? Hacen como que un corte y esto lo dibujan separado de la figura. También se puede hacer eso, ¿no? También se puede hacer eso. Muy bien, por otro lado, el número 7. Me dice, revisa el DCL en este caso. A ver, ¿qué fuerzas observaremos aquí? El peso. Siempre, exacto, muy bien, Daniel. El peso, siempre está presente el peso. Y el peso siempre va a ir de manera recta hacia abajo, ¿no? Siempre va a ir así, hacia abajo. Nunca va a ir de lado, siempre va a ir hacia abajo así. Este es el peso, masa por gravedad. Muy bien. ¿Qué otras fuerzas observamos también?
Recuerden que las fuerzas son el contacto del objeto con otro. Estas líneas sería fuerza 1 y fuerza 2. ¿Puede ser así? Claro, ambas superficies, ¿no? Tanto por este lado, de manera perpendicular, así, ¿no? Por este lado, como por este lado, vamos a observar ahí dos fuerzas serán fuerzas de resistencia, en este caso, ¿no? Vamos a ponerle resistencia o de reacción 1 y reacción 2, ¿no? Entonces, ambas fuerzas de manera perpendicular, ¿no? También se les llama fuerzas normales, son las que van a estar reaccionando contra el objeto que está en caída, ¿no? Este objeto, ¿por qué no cae? Ah, porque la reacción 1 y la reacción 2 lo están deteniendo y lo están conteniendo, ¿no? Si no, por la acción de la gravedad debería caer, pero se queda ahí por esas fuerzas que contrarrestan, ¿no? A la fuerza